lo felicito y es un gran honor para mí tenerlos y estar con la doctora acá que va en su representación a pasar la parte audiovisual. Y dentro de los participantes invité, de los que están online, a Luchi Ibáñez, es periodista de Canal 12 de Córdoba, para que ustedes se hagan una idea del monte de este periodista. Estuvo en Ucrania, en plena zona de combate y guerra, eh, así que es una persona que creo que tiene capacidad para hacer preguntas que nosotros no tengamos, para que la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología se conozca eh, en el país, para que la gente conozca que existimos, para que la gente en general exija calidad médica y sepa lo que tiene que pedirle al médico. Doctor, un gusto y le doy permiso, le concedo el espacio para que usted nos ilustre. Bueno, muchas gracias. Estamos acá en presencia de Caro Salvatori, que es una cardióloga que trabaja en la microbiota, y eso es original, ¿no? Porque ustedes saben que la microbiota está muy en boga en la medicina y cada vez más especialistas están mirando a ver qué pasa en el intestino, qué pasa en la microbiota y cómo usar la microbiota a nuestro favor para mejorar más de 90 patologías. Y una de ellas es también el terreno de ustedes, el terreno cardiovascular, el terreno de las varices, los edemas. Así que empezamos un poco con la historia. Ustedes saben que, ya lo dijo Hipócrates hace ya más de 2500 años, toda enfermedad comienza en el intestino. Y esto quedó un poquito ahí escondido, esa información, como anecdótico, pero ya hace más de 60 años la medicina funcional de Estados Unidos empezó a hablar del intestino permeable, esta entidad muy nueva que todavía no está demostrada por la medicina como tal, como síndrome, pero sí ya se habla mucho del traspaso de toxinas a la sangre, muchas como fisiopatología, pero no está definida aún como un síndrome, ¿no? Y para empezar un poquito, cuando nosotros hablamos de intestino microbiota, ¿no? Son como socios, ¿no? El intestino eh, alberga el sistema inmunológico, el segundo cerebro, y la microbiota es un órgano que pesa 1 kilo, compuesto por parásitos, virus, arqueas eh, y bacterias generan sustancias que ya vamos a ver. Entonces, entre ambos son un equipo. Y fíjense lo que pasa cuando nosotros tenemos en el intestino, vieron que hay una barrera muy delgada que es la barrera, se llama barrera mucosa intestinal, que es unicelular. Así como la ven, son una célula unida con otra y ya no hay ninguna otra cosa. Y es, por supuesto, muy lábil. Muchos médicos le llaman, en medicina funcional, le llaman el talón de Aquiles del ser humano, porque es hiperlábil y funciona como un filtro que, por supuesto, deja pasar lo bueno y no permite lo que pasa en la mano. Ustedes piensen que comemos toneladas de alimento por año y la cantidad de toxinas, alimentos que no deberían pasar, que circulan por ahí, y es como un contacto muy fuerte con el exterior, ¿no? Entonces, por supuesto que esa barrera debe protegernos, pero a veces sucede lo contrario. Fíjense que cuando hablamos de realidad de barrera y hablamos de intestino, también hablamos de tejido linfático, ¿no? Fíjense que también se habla que cuando la barrera mucosa se altera, porque nada, como veremos adelante, hay muchos factores que la alteran. Suceden cosas también en el tejido linfático. Entonces hoy de a poquito se va también incorporando el sistema linfático en esto del intestino y realmente cuando el intestino está sano, esos kilómetros que tenemos de tejido linfático están sanos y cuando empieza a suceder esto, que empiezan a filtrar toxinas, se inflama el cuerpo y la famosa llamada inflamación crónica de bajo grado, porque el sistema inmunológico que vive en la pared del intestino empieza a defendernos de ese paso de toxinas y se genera esta famosa eh, fabricación de citotoxinas y sustancias inflamatorias que generan la conocida inflamación crónica silente. Y también es importantísimo esa interacción entre microbiota intestinal y sistema inmunológico, porque ¿qué pasa? Cuando la microbiota intestinal está saludable, está
diversa, generando antiinflamatorios, antidepresivos, ácidos grasos que protegen la permeabilidad intestinal, que más o menos se calcula 500, 700 especies. Nuestro sistema inmunológico está tranquilo, está calmo, está fuerte. Cuando sucede lo contrario, empieza a debilitarse. Entonces empezamos a tener más alergias, empezamos a tener, nos enfermamos, nos infectamos. Y la microbiota, a su vez, también genera beneficio en cuanto a que sintetiza vitaminas, eh, digiere nuestros alimentos, tiene de alguna forma como un rol enorme en la salud. Fíjense la cantidad de funciones que se le atribuyen, ¿no? Vitaminas, eh, bueno, función neuroendocrina, protección de enfermedades contra enfermedades renales, y una íntima relación con el sistema neurológico que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense, como les decía, hay es como un mundo de cosas que suceden en el intestino, porque ¿qué pasa? Tenemos la microbiota, tenemos células neuroendocrinas que generan péptidos y sustancias viajeras que pasan a la sangre. Tenemos el segundo cerebro, esos millones, trillones de neuronas y neurotransmisores que viven en el intestino y que globalmente son casi del volumen de la médula espinal, entonces, y que están comunicadas con el primer cerebro. Entonces, tenemos esa microbiota que también genera sustancias. Entonces, suceden muchas cosas en el intestino que por supuesto que impactan muchísimo en el exterior y eso es lo que todavía hoy la medicina no termina de como entender y no termina de entender para la práctica clínica, ¿no? Y eso es un poquito lo que voy a intentar hoy contarles. Eh, Importante lo del segundo cerebro, porque también hay componente de emocional. Cuando el intestino está inflamado, cuando la microbiota está pobre, podemos tener síntomas en el primer cerebro de insomnio, ansiedad y depresión. Eso es muy interesante que lo contemos. ¿Qué pasa cuando el intestino se vuelve permeable? Este estado, leaky gut, ¿no? Que llaman o síndrome de intestino permeable, que todavía es verdad que no fue demostrado, porque no hay un marcador biológico, no fue demostrado por la medicina, pero yo estoy convencidísimo que existe, yo estoy esperando que aparezca ese marcador biológico, porque estoy seguro, lo veo todos los días en los pacientes. Pueden pasar muchas cosas a distancia, ¿no? Síntomas que a ustedes les compete mucho. Sí, un síntoma que a mí me encanta difundir es la hinchazón de manos, pies y cara. Vieron que hay pacientes que nos confunden mucho, yo soy clínico también, y a mí realmente me ponían muy, me desconcertaban cuando las pacientes decían, doctor, a mí se me hinchan las manos, pies, cara, y le descartabas varices, nefrótico, o tenían varices y se le hinchaban, y a su vez tenían líquido en las manos donde no tenían varices, y también eh, retención de líquido en la cara y le descartaste todo y no entendías de dónde venía, ¿no? Más allá de los ciclos hormonales, la persona está siempre hinchada. Bueno, ese es uno de los síntomas que es muy interesante difundir en el terreno de ustedes. Y después síntomas, dolores de cabeza, hormigueos, adormecimientos en las manos, que eso vemos mucho también. Cansancio crónico, dolores de cabeza, dolores articulares y problemas en la piel, entre otros. Hay una lista enorme: fascitis plantar, el síndrome de las piernas inquietas, candidiasis, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que hace que un intestino se vuelva permeable? ¿Qué es lo que enferma un intestino en forma silenciosa? Operarse de la vesícula por el exceso de bilis que gotea, que es un gran detergente. El estrés crónico causa número uno, un disgusto, una tristeza, y a partir de ahí el intestino nunca se recupera. Las dietas pobres, comemos muy mal, basado en procesados con emulsionantes, conservantes que destruyen nuestra microbiota. Mucha harina refinada, que se sabe a ciencia cierta que la harina, el azúcar en exceso empobrece la microbiota e enferma el intestino en forma silenciosa. Las intolerancias alimentarias, personas que tienen problemas con el gluten, con los lácteos, con el azúcar y tal vez no lo saben y comen un poquito más de la cuenta y cada vez más. Los cambios hormonales en la mujer, mujeres que tienen hijos o menopausia o cambios hormonales en los ciclos premenstruales también generan estos estados. Los virus digestivos, doctor, después de una gastroenteritis nunca más me recuperé. Y el consumo de analgésicos o antibióticos. Y fíjense el impacto que tienen casi todos los órganos. Y cuando vinculamos inflamación y microbiota, fíjense la cantidad de papers que han aparecido en los últimos años con esto, ¿no? Cada vez más se estudia y hay miles de papers que relacionan a la inflamación con la microbiota. ¿Y qué pasa? Se empezó a ver que aparte del intestino permeable, que es un poco lo que yo estoy más enfocado, también se empezó a estudiar los metabolitos que suceden cuando el intestino, cuando la disbiosis, cuando hay una disbiosis que es
ni más ni menos que una microbiota desequilibrada. Disbiosis es cuando tenemos menos especies. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos menos especies, empiezan a predominar las especies más patogénicas, ¿no? Bajan las bifidobacterias, los bacteroides y empiezan a avanzar las enterobacterias, la Klebsiella, la E. coli. Entonces empiezan a aparecer la cándida o algunos parásitos. Empiezan a aparecer más secreción de metabolitos que pueden generarnos problemas en la salud. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hay un tema muy interesante. Se está estudiando mucho el papel de dos metabolitos que suceden en la disbiosis, exclusivamente con la mala dieta, el exceso de harinas, carnes, azúcar y alcohol, ¿no? Que es las lipopolisacáridos y el TMAO, que es la trimetilamina N-óxido. Fíjense cómo puede indirectamente generar aterosclerosis, hiperactividad plaquetaria, falla cardíaca y fibrosis tubulointersticial. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entender que el intestino impacta en casi todas las especialidades, incluida la cardiovascular y la flebología. Bueno, como les decía, los lipopolisacáridos son como, para explicárselo sencillo, es como una partecita externa de algunas bacterias que cuando hay exceso de estas bacterias, hay como demasiado lipopolisacáridos y empiezan a filtrar la sangre y ahí empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas, como les contaba, de no solo hipercoagilidad y problemas de plaquetas, sino también empiezan a haber problemas de inflamación crónica debajo del cuerpo, el sistema inmunológico se hiperactiva y ahí les diría que empieza a... entonces yo le llamo un infierno inmunológico silencioso, ¿no? Es como que el sistema inmunológico está funcionando mal, pero en silencio, casi no se nota. Y fíjense cómo cada vez aparecen más papers que relacionan la disbiosis del intestino con el tromboembolismo, ¿no? Yo como gastroenterólogo vemos mucho TBP y tromboembolismo en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y hoy se cree que mucho tiene que ver con la traslocación de TMAO y lipopolisacáridos en sangre, como les decía, son moléculas proinflamatorias. Entonces, fíjense, hoy de a poquito la idea es empezar a trabajar sobre el intestino. ¿Y cómo lo hacemos? Número uno, dieta. Entonces, dieta hoy es, si tuviéramos que decir cuál es el principal paso para reparar un intestino y revertir la hiperpermeabilidad y revertir la disbiosis, es con la comida. Los cambios nutricionales son una terapia complementaria crucial para las enfermedades de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vieron que hay mucha como neblina en esto, ¿no? Hay mucha, ahora en este momento yo estoy en el Congreso de Argentina de Gastro y los gastroenterólogos no se ponen de acuerdo de cuál es el mejor abordaje para curar un intestino. Algunos hablan de probióticos, prebióticos, dietas de todo tipo. Y nosotros en realidad lo que hicimos cuando desarrollamos nuestro programa de receta intestinal es pensar cuál es la mejor dieta del mundo, ¿no? En base un poco al trabajo de mi padre, que es un fanático estudioso, que él años estudiando fuera de la caja, como decimos, veía el naturismo, veía la ayurveda. Entonces, nos dimos cuenta que la mejor dieta del mundo ya había hay bastante evidencia científica, hay como muchas cosas, fíjense, hay algunas dietas que hablan de dietas bajas en almidón y sacarosa, bajas en FODMAP, bajas en gluten, mejoran. Después hay otra que habla del papel de la dieta en FODMAP, que si no conocen la dieta FODMAP, la FODMAP es una dieta en la cual FODMAP son siglas que usamos mucho los gastroenterólogos, es una dieta de una australiana que salió en el 2012, donde ella puso midió cuáles son los azúcares de las plantas y los cereales que nos hacen mal. Entonces, fructo, oligodisacáridos, monoaminopolioles son las siglas y básicamente es comer frutas y verduras que no hinchan la panza, evitar el gluten, evitar la lactosa, evitar el azúcar. Y esa dieta realmente cambió la historia de la gastroenterología, pero no es 100% efectiva. Entonces nosotros lo que hicimos fue todas estas cosas que ven, fíjense, todas estas investigaciones donde hay, inclusive en los últimos tiempos ya empiezan a hablar de manifestaciones extradigestivas, utilizamos una combinación de todo eso y así nació nuestra dieta, que es nuestro programa de receta intestinal. Es una dieta en la cual le sacamos el FODMAP, pero también le sacamos azúcar, lácteos y gluten de una forma más estricta que lo que dice la medicina. Combinamos todas las
herramientas y la hicimos práctica y muy sencilla de realizar. El tema es que no es tan fácil hacer una dieta. Y acá nos pasaba cuando inventamos esto, es que le damos la dieta al paciente, bueno, yo hice esta dieta de empresa, y el paciente volvía a los 15 días y decía, no, doctor, el día 8 me fui a un cumpleaños y me comí una chocotorta, o no, me dolió la cabeza, abandoné, o me constipé y abandoné. Entonces, se nos ocurrió hacer en la pandemia grupos de WhatsApp donde teníamos ahí nutricionistas online, 3 horas por día, un médico que está y llama a los pacientes que se descomponen, porque también hay como fenómenos de abstinencia, crisis curativa. Y de esa manera, con guías capacitados, empezamos a aumentar la adherencia a las dietas. Nuestro programa de reseteo es no solo la alimentación, sino también tiene la patita de la gestión del estrés. Porque, ¿qué pasa? Cuando el paciente está estresado, no duerme, está ansioso y triste, si nosotros no focalizamos en esa parte, la dieta queda trunca. Entonces, para nuestra dieta, que es un poco distinta de todas las demás, nosotros sacamos todos los FODMAP y también sacamos del todo gluten, lácteos del todo, no solo sacar la lactosa, sino también la proteína de leche de vaca, el azúcar, sacamos la carne roja y le hicimos más cortita, son 7 días, supervisada, y en la fase de reintroducción, una vez que el paciente se le mejoran los síntomas, eh, pensemos que estos son pacientes en general que tienen muchos síntomas, ¿no? Son personas que son multisintomáticas, tienen ya miles de consultas, miles de especialistas, y muchas de ellas tienen varices que, eh, y retención de líquido, ¿no? Y hemos tenido algunos casos de personas que mejoran, no curamos la varices, pero mejoramos el síntoma, ¿no? La hinchazón, más que nada la retención de líquido y el edema. Y en la fase 2 de reintroducción, el paciente empieza a comer alimentos de uno por día y se fija cuál es el alimento que lo enferma. Entonces, si se te fue la migraña, la fatiga, la tristeza y te deshinchaste los pies, cuando incorporaste el día 15 cebolla, te volvió a pasar alguno de los síntomas, la dejamos de lado y después el día 20 te comiste un pancito y te volvió el síntoma, después volvemos digamos, tachamos esos elementos como probar al intolerante y más adelante los volvemos a incorporar para evaluar cuál es la dosis que toleramos. Porque hay personas que pasan de comer desayuno, almuerzo, merienda y cena, gluten, a una tostadita por día y con eso están ok. Entonces, eh, siguiente. Y estamos muy comprometidos con demostrar científicamente esto, porque claro, al principio los colegas no creían, y por supuesto que algo muy nuevo uno tiene resistencia, pero estamos como muy entusiasmados en publicar y tenemos mucho volumen y gracias a las redes los pacientes completan encuestas validadas y después a los 21 días les hacemos completar la encuesta a ver cómo anduvieron. Entonces tenemos mucha posibilidad de demostrar. Fíjense este trabajo que salió en la neurogastroenterología, es el más grande del mundo de manifestaciones extraintestinales de colon irritable, ¿no? El anterior había sido en 2009 con 400 pacientes y nosotros tenemos 4.000. Y describimos un poquito las diferencias que encontramos en distintos tipos de colon irritable. El que era alternante tenía más síntomas, el que era constipado tenía pocos síntomas y el que tenía diarrea tenía otro tipo de síntomas. Y uno más, y el otro paper que salió ahora hace poquito, el mes pasado, eh, habla de cuáles son los predictores de respuesta de los pacientes que tienen diagnóstico colorectal a nuestra intervención dietaria con el programa B15. Y básicamente lo que nos dimos cuenta con esto es que los pacientes que más responden son aquellos que tienen síntomas muy severos digestivos, dolores de cabeza y mucha fatiga. Una más. Pero acá hay una alarma. Este reseteo es solamente, y siempre lo cuento, es solamente un complemento de la atención médica. No intenta ser una solución especial, sino esto es algo que yo intento llegar a los especialistas como algo complementario de sus tratamientos. Anda al psicólogo, anda a hacer yoga y si tenés síntomas, también resetea los intestinos. Así que, eh, bueno, esa es un poquito la idea y bueno, muchas gracias y estoy atento a preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Le habla el doctor Ferrari Tropper, soy el coordinador de la mesa.
tenemos dos personas que, como comentaristas, sí, sí pueden pasar al frente para hacer su comentario sobre la charla del doctor. La doctora Julia Vilerde, primero. Hola, hola. ¿Funciona? No sé si funciona. Toma este. Sí, se escucha. Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí, buenas noches. Yo soy. ¿Me escuchás bien, Facundo? sí, Sí. sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy la doctora Julia Vilarelia, somos vecinos de provincia, vivo en San Martín de los Andes. Ah, Pertenezco, pertenezco a la comisión directiva de la SAFIL. Muy interesante lo que terminabas de mostrar, la relación que vos encontrás con el síndrome de inflamación intestinal con los episodios de trombosis que vos estás viendo en pacientes. Y es una consulta frecuente que nosotros vemos, que yo les pregunto específicamente a mis pacientes que se presentan con trombosis, que siempre tienen relacionado algún síntoma gastrointestinal. Entonces, fundamental todo lo que nos explicaste hoy para poder entender cómo proceder ante un síntoma que puede ser una colateralidad de un síndrome más complejo como es lo que vos nos presentaste hoy. Así que desde mi punto de vista como comentarista te agradezco muchísimo el aporte y siempre atento a cualquier novedad. Te paso con la Doc, doctora Fernanda Vigliani. bueno, ¿le puedo decir algo? ¿Se Sí, escucha? sí. Ah, Doc, ¿sabe? Nosotros en realidad tenemos un autotest que diseñamos, que todavía no es científico, por eso no lo puse, que es un autotest basado en la experiencia de miles y miles de pacientes, que básicamente, si el paciente tiene, a modo práctico para ustedes, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, edemas, o tiene retención de líquidos en manos, pies y cara, y varices, y manifiesta un síntoma digestivo, también se le puede preguntar de estos síntomas del autotest nuestro, que están en mi página, en facundopereira.com. Básicamente son dolores de cabeza, tener dos de estos síntomas ya aumenta la posibilidad de que el intestino esté permeable y que revierta con nuestro programa. Tener dolor de cabeza, tener hormigueos o adormecimientos en las extremidades, tener erupciones en la piel, picazón, alergia o rinitis, tener retención de líquidos, manos, pies y cara, tener cansancio, tener dolor articular y tener inestabilidad anímica. Eso es una cosa a grosso modo, y yo siempre sueño con que esto vaya a los consultorios de los especialistas. Me encanta el tema de los psicólogos y los psiquiatras, porque eso es muy fuerte lo que estamos viendo, hemos ayudado a mucha gente, pero también en el caso de cualquier médico como ustedes, ¿no? Que tienen, por supuesto, piensan que el 40% de la población se le hincha la panza. Entonces, tal vez si el paciente tiene este tipo de patología tromboembólica o solamente varices, pueda beneficiarse con este tipo de tratamiento. Sí, por supuesto, y lo más importante, como siempre hablamos, es el tratamiento transdisciplinario, que no esté solamente un paciente tratado por una sola especialidad. Somos un Exacto. todo que obviamente nos vamos a relacionar siempre entre las especialidades, así que por lo menos desde la flebología, un placer que podamos compartir estas experiencias. Muchísimas Bueno, gracias, doctor, ¿eh? gracias a ustedes. Doctora Vigliani. Bueno, ¿me escucha? Sí, Bueno, buenas noches. Gracias, doctor, por la charla que nos dio, muy interesante. Y un pequeño comentario y aporte. Todos los cuadros que fuiste describiendo, que por supuesto los relacionaste con el segundo cerebro, todos tenían un punto en común, que es la inflamación. Eh, Entre los disparadores que pusiste, que creo que es un factor común a todas las patologías, pusiste el estrés y se define al estrés, en realidad al distrés, porque el estrés es normal, al distrés como igual inflamación. Todas las situaciones que se disparan en la situación de estrés, lo que significan para todos los sistemas es inflamación. Y en todos los factores que fuimos viendo en el recorrido que hiciste, en todos se repetía un denominador común que era la inflamación. Si cuando el intestino altera su permeabilidad, yo también estoy convencida de eso, altera obviamente todo lo que es la capa de inflamación que hace que se liberen una serie de neurotransmisores y que se ponga ante la situación estresora, que se ponga
En juego el eje cortical, el eje hipotalámico, hipofisario y suprarrenal. Y además el sistema nervioso autónomo. Todo eso genera diversas respuestas inflamatorias y había un síntoma que vos decías con respecto a la inflamación muy interesante de los pies y de las manos, que eso creo que tiene que ver con algo que se dispara en el estrés, que es con la liberación de la ACTH, que actúa en forma directa sobre los mastocitos, sobre los macrófagos, que están ubicados en todo el organismo, muchos en el intestino, y que liberan obviamente histamina. Y eso genera una respuesta inflamatoria muy importante. Entonces yo creo que eso también es lo que genera y sostiene la inflamación. El endotelio vascular responde a la inflamación con trombosis. Y está visto, hay un trabajo hecho en Alemania y otro en Canadá, que ante las situaciones de ansiedad en forma sostenida y crónica, aumenta la incidencia de trombosis venosa y de tromboembolismo pulmonar en forma muy significativa. Así que creo que lo que une en común todas las patologías tiene que ver con la inflamación. Así que Y bueno, muchas nosotros, gracias por traer ese aporte. Doc, nosotros tenemos un abordaje muy agresivo con el estrés. Los gastroenterólogos somos casi psiquiatras. Nosotros, cuando el paciente tiene mucho estrés y no mejora con el reseteo, vamos a suplementarlo. Suplementamos el sueño, primero el pilar de la salud del sueño, usamos magnesio, usamos también valeriana, usamos teanina. Si no el paciente no sueña, no duerme con la higiene del sueño, lo medicamos. Y también, por supuesto, una buena terapia, ejercicio, meditación, pero también usamos mucho antidepresivos los gastroenterólogos, porque son como usted dijo, como el estrés es diríamos, si tuviera que elegir, digamos, los enemigos número uno del intestino, es el estrés y después el gluten, ¿no? Entonces es como que el estrés está en todos lados y también tenemos que tratarlo. Entonces, en nuestra especialidad, si el paciente no le curamos el estrés, el paciente no se cura muchas veces. Entonces tenemos que ir no es solamente andar al psicólogo, hacer ejercicio, no, no, pará. Tenemos que hacerte que duermas, tenemos que sacarte la ansiedad y la depresión. Entonces vamos a ir a un tratamiento, tomate este antidepresivo, anda a un psiquiatra, volvé, ¿cómo te fue? ¿No mejoraste? Cambiá de psiquiatra. Es muy agresivo esto, pues si queremos realmente curar al paciente. Hay un dato muy interesante con respecto al impacto cardiovascular que tiene y en el intestino. Ahora que mencionaste los antidepresivos, ya hace varios años que en el protocolo de tratamiento de los infartos agudos de miocardio, en el POS, se utilizan antidepresivos dentro de las drogas que se utilizan. Y se usa el antidepresivo porque se ha demostrado en los estudios hechos en forma varios países que disminuye la incidencia de una segunda repetición de infarto. El antidepresivo no se le da al paciente porque se lo vea deprimido, sino porque hay medicina basada en la evidencia que muestra que disminuye ese impacto. Y hay otro estudio que habla en relación también a infarto y también a trombosis venosa, que dice que después de un ataque de ira, en las 2 primeras horas del ataque de ira, con todos los neurotransmisores, obviamente cortisol y adrenalina elevadísimos, se produce una incidencia mucho mayor de sufrir un infarto o una trombosis venosa. Así que realmente esto tiene mucho impacto. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias, Doc. Bueno, yo, No, Facundo, no, le voy a pedir al señor Luchi Ibáñez que desde otra óptica, Ujú. no médica, inclusive desde experiencias personales, si se quiere, nos haga una pregunta o le haga al doctor Facundo Pereira una pregunta. Obviamente que ya lo estuve eh, tratando con él en mi consultorio, así que espero que Luchi, eh, Gracias, doctor. Gracias. ¿Me permitís hacer una pregunta? Le haría mil. La verdad que es muy, muy interesante lo que nos dice el doctor Facundo Pereira. Y lo primero, lo que me da esto que tiene que ver con el reseteo intestinal, decirle cómo llegar a la gente con este concepto de reseteo, ¿no? Que tenemos nosotros en la cabeza que apretando un botón apagamos la máquina y vuelve a encenderse y funciona.
Sin embargo, aquí estamos hablando de cuestiones culturales que van Claro. más allá de un apretar un botón. Tenemos que cambiar ideas que vienen de nuestra familia, cómo comemos, de dónde comemos, cómo nosotros mismos hemos generado esta forma de supervivencia, ¿no? De la especie, digamos, por un lado el reseteo, apretar un botón y empiezo de nuevo, pero por el otro lado no es tan fácil. ¿Cómo hago para llegar a la gente con ese concepto? Ese es un punto, doctor. Y otro, ¿en qué momento me preguntaba este intestino permeable formado por todos estos células, bueno, bacterias, eh, han dejado de transmitirnos a nosotros lo que realmente necesitamos? El hombre quizás a lo largo de la historia sabía con qué alimentarse y qué es lo que le hacía bien. Hoy no sabemos qué comer. O sea, el sentido del placer nos está dando y nos está llevando quizás a la muerte. Bueno, perdón por ser tan extenso, pero Sí, esas dos cositas muy quería decir. interesante, Doc. Usted sabe que usted dijo una verdad que se sabe digamos, en gastroenterología, se habla mucho de que cuando el paciente come mucho alimento ultraprocesado, grasa y azúcar, ese placer le anula la verdadera necesidad del cerebro de pedir o del cuerpo de pedir lo que necesita. Ahora, cuando el paciente empieza a comer saludable, esto lo dicen muchos de los pacientes, no sé si a alguien le pasó en el auditorio, cuando yo personalmente también, yo como saludable, cuando empezás a comer bien y empezás a darle a tu cuerpo alimentos reales y no a la industria, la grasa, la sal, el azúcar, el cuerpo te empieza a pedir. Es increíble, ¿eh? Uy, una naranja, uy, ¿no? Y eso es algo que si bien es observacional, usted tiene mucha razón. Cuando siempre digo que no somos libres a la hora de elegir alimentos, porque uno va a una panadería, uno entra a un bar y tiene la chocotorta y el café o la medialuna de café. Y no puede elegir una manzana, o sea, no somos libres porque nuestro cerebro va por default al alimento que nos genera esa adicción, ¿no? Es un elemento, es casi imposible decirle que no a una medialuna, salvo que una tenga una terrible voluntad o haya pasado por un proceso de salud, ¿no? Entonces eso por un lado me parece súper valioso. Y después en el reseteo nació un poco así la idea, porque nosotros veíamos que como la gente no podía, uno no le puede decir, bueno, bajar las harinas, bajar los lácteos, bajar el azúcar, porque vas en la vorágine y no podés parar, ¿no? Es como que vos necesitas, o sí, un detox, una limpieza, un stop, un parate, y así nació, como dice usted, bueno, hacemos una semanita donde vos comés perfecto para tu intestino, y después de alguna forma tus químicos, tu dopamina ya no está tan alta, entonces ya no tenés esa adicción y ya sos libre. Después de la semana lo que registran nuestros pacientes es que al día 5 día 7 ya se le fue la necesidad imperiosa de comer azúcar o harina, y es Mira, impresionante. Empieza a tener como fenómenos así de bienestar emocional, la mente se vuelve más clara en algunos pacientes, ¿no? Así que es muy interesante, sí. Doctor, y una preguntita más, perdóneme que me abuse, pero ya que me han invitado, estoy escuchando mucho de esta dieta de los cazadores recolectores, que era una dieta muy variada y que, bueno, hay que volver a eso y qué sé yo. En la oportunidad me tocó estar en Haití durante 15 días y he podido ver cómo se alimenta la gente, llevándolo a un extremo, ¿no? Porque nosotros muchas veces hablamos de esto, de ir a una panadería, tener aquí una factura, elegir, tengo el yogur, tengo la manzana. Hay lugares en donde prácticamente no se puede elegir ni siquiera la próxima comida. Por lo tanto, en ese tipo de poblaciones, la gente come todo lo que tiene porque no sabe la próxima hora que va a comer. Nosotros aquí vamos regulando el almuerzo, la cena, no sé cuántas cosas. Y yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Ellos siguen sobreviviendo, siguen la supervivencia, obviamente que viven muy mal, pero cómo esa capacidad de adaptación se da en este tiempo, digamos. Tenemos eh, poblaciones totalmente diferentes. Luchi, lo que nosotros vemos es que la ciencia, no yo, ¿no? Se han estudiado estos pueblos, cazadores-recolectores, y tienen muchos beneficios en realidad, porque comen mucha verdura, mucha planta, no tienen acceso a alimentos ultraprocesados, comen carne, que la carne, las plantas son alimentos que son muy buenos, y en realidad hacen ayuno, ¿no? Esos ayunos que hoy Ah, nosotros los médicos estamos empezando a indicar. Nosotros siempre recomendamos en el reseteo 12 horas de ayuno mínimo y a veces 14, como que
Por eso es que en realidad el problema de estos pueblos cazadores-recolectores es cuando aparece la civilización y les mete McDonald's, les mete Coca. Hay un video, un documental muy interesante que cuenta eso mismo que vos contás, Luchi, y es un pueblo de Nueva Guinea que de golpe le traen la Coca-Cola, le traen el McDonald's. Claro, imagínate, empiezan a comer y golpe se empiezan a poner obesos, y aumenta el riesgo de diabetes, nunca más se movieron y se empiezan a enfermar. Esos mismos cazadores-recolectores. O sea que lo tomo esto, doctor, y no molesto más. El ayuno como parte de la alimentación. Muy bueno. Sí, 12 horas mínimo. Tenemos que ayunar 12 horas pensando en la microbiota. Y después, si querés ir a 14, 16, puede ser, depende de cada persona, siempre guiado por un nutricionista, cuidado con las mujeres, pero es muy interesante el beneficio que tienen algunas personas en salud mental también con el ayuno intermitente, en Bueno, sobrepeso, y hay artículos que lo vinculan con prevención de deterioro cognitivo, cáncer, Alzheimer y depresión, entre otras. Muchas gracias. bueno. Yo te voy a hacer una pregunta, Facundo. ¿Qué relación hace un tiempo se hablaba de los alimentos ácidos y los alimentos básicos? ¿Sí? Que ciertos alimentos tienden a llevar tu cuerpo hacia la acidez y hacia la inflamación, y otros alimentos llevan a lo contrario, que disminuyen la inflamación. Vos, cuando hablaste de tu reseteo, hablaste de todos los alimentos que tienden a inflamar, los eliminás, ¿sí? Y aumentás lo que son básicos. Si esa función que se genera en la sangre es propia del tipo de alimento o por acción de la microbiota. En realidad nosotros cuando desarrollamos la dieta nuestra, yo leí también la dieta alcalina, leí la dieta de los grupos sanguíneos, leí el protocolo autoinmune, la dieta clean, y en realidad lo que todos más o menos van al mismo lugar, sea, llamalo alcalino, llamalo, todos, doctor, créeme que todas estas dietas, casi todas dicen lo mismo, hay que dejar de comer lácteos, azúcar, harina, bajar las carnes rojas, sacarlo de un tiempo, pero no para siempre. Entonces, como que yo el tema de ácido lácteo desde la ciencia no lo podemos comprender, pero es verdad que los propulsores de esta dieta, hacen lo que hacemos todos, los que estamos en esto, que es justamente una limpieza un tiempito. Y sin demonizar alimentos, se auto testea las intolerancias alimentarias. Se saca un tiempito, después se vuelve a ingresar. Pero básicamente cuando usted habla de la dieta alcalina, es justamente y exactamente casi idéntica a la que hacemos nosotros y la que estamos haciendo todos los que estamos trabajando en esto. Es sacar por un tiempo azúcar, sacar harina de gluten, sacar casi los lácteos de la carne roja, bajarla y comer alimentos de plantas, de la naturaleza y marisco y pescado y legumbres, ¿no? Y grasas saludables, etcétera. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta del chat. Doctor, tengo abierto el micrófono. Sí. La doctora Ana Santi, a quien usted conoce y es una pieza clave para que usted esté hoy con nosotros, le pregunta que en la consulta de los pacientes con edema y se adhieren al programa, se le indica la suplementación o medicación linfoquinética. Si usted tiene alguna No, información. nosotros cuando el paciente tiene retención de líquido, que es un síntoma que a mí me apasiona, porque, vuelvo a insistir, es un síntoma que la medicina no lo tiene tan en cuenta, ¿no? Es un síntoma muy prevalente y marca muy claramente cuando hay permeabilidad intestinal, entre otras cosas, ¿no? Pero descartando el resto, cuando no queda nadie, encima el paciente tiene síntomas digestivos, bueno, lo que nosotros vemos es que con el cambio y cuando reparamos el intestino, las manos, pies y caras se empiezan a hinchar. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces hay que dar algunas cositas más para que el intestino deje de estar permeable. Entonces, por ejemplo, si el paciente si el paciente mejora, francamente, si no mejora, bueno, no les conté, pero cuando el paciente no mejora, usamos herramientas, sacamos la histamina, a veces damos antibióticos locales, a veces damos medicación para el estrés. Entonces, cuando el paciente no mejora en la retención de líquidos, pensamos o en la histaminosis, que es una entidad tenemos mucha experiencia, nos encanta porque tenemos hasta un programa que se llama B15 histamina, que es donde las personas le sacamos la histamina, el gluten, los lácteos. Algunas personas que tienen hinchazón de manos y tienen de los otros síntomas,
dolor de cabeza, rinitis, reflujo y picazón en el cuerpo, mejoran cuando le sacamos la histamina. Pero a otros nos pasa que necesitan algo más, necesitan un aminoácido que revierte la hiperpermeabilidad llamada glutamina. A veces damos antioxidantes, el glutatión, y con eso algunas veces tenemos resultados. Nos ha pasado también que el paciente, por ejemplo, mejora, pero no se le termina de deshinchar los pies y las manos. Y el paciente tal vez era celíaco y no estaba, si bien nuestro reseteo es bajo gluten, no es un reseteo o un programa donde eliminamos el gluten, incluida la contaminación cruzada. Entonces nos ha pasado, recuerdo dos pacientes exactamente, de que en realidad se le fue la retención de líquido cuando este paciente terminó de ponerse las pilas y hicimos justamente un anticuerpo de control y tenía algunos marcadores elevados de celiaquía. Entonces, hasta que no terminó si bien la persona creía que comía sin gluten, muchos pacientes necesitan apoyo nutricional. Hasta que cuando el paciente eliminó del todo el gluten en su vida, se deshincharon esas manos piecas. Eso un poco, hasta ahí es donde puedo llegar, ¿no? Yo, ¿qué rol ha cumplido en todo esto el descubrimiento y la fabricación de la fructosa de maíz? Allá por el año 57 y ya cuando se empezó a producir masivamente en el 67 o 70. Y es uno de los cucos en realidad de la microbiota, porque es como un alimento hiperprocesado que genera mucha inflamación. Es como, y lo peor es que lo tienen cuando uno se come una galletita, se come una chisita, una Todo. papita, una tartita, un budín, o sea, los alimentos que comen nuestros hijos, alfajores, casi todos tienen el jarabe de maíz alto fructosa. Entonces, como que, nada, es como usted bien dice, doctor, es el peor alimento que existe para la inflamación, ¿no? Es como nada, pero bueno, entra dentro de ese gran grupo de los ultraprocesados que los argentinos, desgraciadamente, elegimos demasiado. Y ahora con el tema de la soja, También la soja, lo que decimos en el mundo de la microbiota es que, salvo el tofu aparentemente es una soja que no es procesada por todos esos mecanismos de hidrogenación bueno, eh, que tienen todo tipo de estos aceites. En general, el tofu es el único producto de soja que aceptamos. El resto no estamos ni la leche, eh, bueno, es como que los a ese, consideramos inflamatorios. a ese punto iba después, Pero porque el miso es un probiótico. El miso también, sí, el miso también. El Ah, miso sí, es como, no sé si lo han probado, el miso es muy salado, es para ponerle un poquito en la sopa, es una cosa que no se puede comer, pero es rico y también, sí, es un probiótico a base de soja, ese también. Tofu y miso, diría. eh, porque, a ver, se imaginan, yo siempre digo que la cantidad de soja que se cultiva no es porque la gente coma soja, ¿no? Es, la soja va todo a procesarse para la industrialización de los alimentos. Si uno ve en las etiquetas de los alimentos, todos tienen componentes de soja. Y hoy están eh, suplantando un poco a la fructosa de maíz. Y he sido tío político hace 2 semanas y justamente una de mis preguntas era de qué opinaba acerca de la leche de soja, porque hoy son todos los bebés son intolerantes a la lactosa, todos tienen reflujo. Parece que en nuestra época, yo digo que nosotros somos sobrevivientes, porque un bebé vomitaba, yo nací en el año 77, pero un bebé vomitaba y venía la abuela y le pedía a la otra, dame otra mamadera y le ensartaba otra mamadera de pecho y que este bebé tome y resulta que el bebé tenía reflujo o una hernia de hiato, lo que sea. Pero hoy veo que me tocó ver en la clínica que ninguno de los bebés en la nursery, en la neonatología, consumía la leche materna y estaban con el Nutrilon 1, la NAM. ¿Qué tan realmente saludable es que un ser humano comience su vida con un alimento que no vino Bueno, de la ahí madre? doctor, sí, muy buena la pregunta. Una cosa es, y acá es importante también
contarles que todos estos alimentos que hablamos del jarabe de maíz alta fructosa, la soja, los ultraprocesados, lo come todo el mundo. Y en realidad no es que sean extremadamente peligrosos. Si un bebé va a tomar leche de sojas 2 años, en realidad, y por una cuestión de que no le queda otra única opción, yo creo que no es peligroso. En realidad, lo que nosotros creemos es que a largo plazo, ustedes piensan que hay personas que la mayoría de los argentinos toman gaseosa todos los días, desayunan con alimentos procesados, están metiendo dulces todos los santos días, todos los días durante miles, cientos de años, docenas de años. Entonces ahí es donde está el problema. Ahora, no es que porque uno tome leche de soja un año o jarabe, es como, yo siempre lo trato de comparar un poco con el cigarrillo. ¿Vieron que el cigarrillo uno puede fumar 20 años y dejar de fumar no pasa nada? Bueno, con los alimentos ultraprocesados un poco es así, es como que ahí se ve un aumento de más enfermedades, pero no es que sea algo dañino como para asustarnos y acá también habrá un tema importante, obsesionarnos, ¿no? Porque acá hay un tema que también es importante de hablarlo, que es muchos de los que estamos en este mundo de la alimentación saludable, tenemos que tener un cuidado con lo que transmitimos para que la gente no se obsesione, en especial los niños, ¿no? Todos tenemos hijos y tampoco le podemos sacar los paquetes y el azúcar a nuestros hijos porque es una catástrofe. Sí podemos tratar de que en la casa, con el ejemplo, pero no podemos evitar que el niño vaya a comer ultraprocesado en cumpleaños, ¿no? Ni que tome leche de soja. Entonces, un poquito la cosa es por ahí, hay que estar atento, pero también tener cautela con todas estas medidas. ¿El azúcar, qué nivel de adicción comparable a qué tiene? Y el azúcar y la harina refinada a cualquier droga, al tabaco, al alcohol, a la cocaína. 20% de la población tiene adicción. Yo soy un adicto recuperado. Yo cada vez que como azúcar, es impresionante cómo se me despierta una tormenta de necesidad León, de comer más. No es que a todo el mundo le pasa, pero a los que tenemos esto es muy, muy feo y es importante eliminarlo, tratarlo, porque genera problemas de salud a la larga, ¿no? Hoy, si no tenés ningún problema de salud, no sos insulino resistente, obeso o intolerante a la sacarosa, pero si comes azúcar todo el día, todo el tiempo, o harina de trigo, lo mismo, si vos sos adicto a la harina y comes desayuno, almuerzo, merienda y cena, y no puedes pasar un día sin comer harina, ahí ya empieza el problema. Entonces, eso tarde o temprano va a traer problemas en la salud. a ver, a ver que hay muchas más preguntas. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros somos una sociedad de flebología y algunos colegas nos preguntaban qué tiene que ver esto con la flebología. Y yo entiendo que hoy la medicina está atravesada por la inflamación y la flebología también. La enfermedad venosa crónica es una enfermedad donde se liberan muchas sustancias proinflamatorias. Pero entonces la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo relaciona usted la microbiota o la alteración de la microbiota con la inflamación? O con la inflamación en tantas enfermedades o con la inflamación en tantos síntomas que usted describe. Bueno, es básicamente cuando la microbiota está enferma, pasan dos cosas. La microbiota genera muchas sustancias antiinflamatorias, genera serotonina y lo más importante es que la microbiota genera ácidos grasos. Con la fibra que le llega, la transforma en ácidos grasos que protegen la permeabilidad del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la microbiota está enferma, hay un poquito menos de sustancia, entonces el cuerpo se empieza a inflamar, pero lo más importante es que el intestino se vuelve un... Esas toxinas que filtran o alimentos mal digeridos hacen que nuestro sistema inmunológico, que el 70% del sistema inmunológico está en la pared del intestino ahí expectante, empieza a funcionar en exceso. Entonces empieza a generar excesos de citoquinas intentando defender y se cansa, se agota. Entonces pasan dos cosas. Por un lado, nos inmunodeprimimos, entre comillas, o sea, nos empezamos a enfermar más. Herpes, gripe, cándida vaginal, infecciones urinarias a repetición. Y por otro lado, esa inflamación crónica bajo grado hace que esas citoquinas generen síntomas diversos que confunden a médicos y a pacientes.
y se sorprenderían ver la cantidad de personas que tienen visión borrosa, caída de pelo, algunos tinnitus, aftas, dolor en los ganglios, dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, depresión, hinchazón, como les dije, erupciones, cansancio, el síndrome de las piernas inquietas, bueno, fascitis plantar. Es como que, en realidad es como que el síndrome de intestino permeable, como lo describe la medicina funcional, es un cuadro multifacético, producto de esas citoquinas que inflaman y van generando problemas en todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. No sé si respondí la pregunta. Sí, ahora la pregunta sería si el intestino permeable todavía no está demostrado científicamente, porque no está demostrado No científicamente. O está. sea, hay detractores de todo esto Sí. que dicen, si el intestino permeable como enfermedad tal no está científicamente demostrado, ¿cómo usted puede sostener que todas esas toxinas pasan por la barrera y llegan a la sangre? No, en realidad es verdad que no está demostrado científicamente. La medicina funcional ya tiene un departamento en la Cleveland Clinic. Entonces ellos trabajan mucho sobre esto, pero todavía falta ese marcador biológico. A mí me gusta hablar mucho yo le llamo las manifestaciones extraintestinales de colon irritable. Y ahí sí está demostrado. Como les decía, el paper nuestro, el paper 2019, está demostrado que el colon irritable se asocia a el extradigestivo. Entonces, lo que no sabemos es qué pasa, cuál es el mecanismo. Es una... todos esos síntomas que yo les mencioné están descritos y nosotros lo hemos experimentado. Es un poco eh, la experiencia clínica. Hemos ayudado a mucha gente con esos síntomas que les conté a resolver, ¿no? A sanar o a superar. Entonces, lo que yo llamo el impacto extradigestivo de mal funcionamiento intestinal. Es como que hay toda una gama de síntomas que obedecen a que el intestino esté inflamado. Y cuando nosotros damos un programa y el intestino se desinflama, esos síntomas desaparecen. Ahora, si esto es translocación bacteriana, si esto es hipersensibilidad visceral por comunicación de los microbios entre el intestino y otros microbios, la llamada crosstalk, ¿no? Mensajería. O si esto es intestino permeable, todavía no lo sabemos. La nuestra es como una hipótesis que es, una macana que no esté demostrada científicamente porque es difícil explicarle a los colegas, porque por supuesto usted tiene toda la razón, ¿no? ¿De qué me está hablando si es algo no está demostrado científicamente? Pero nosotros lo vemos todos los días y hemos ayudado a miles y miles de pacientes, ¿no? Ahora nos falta dilucidar ese mecanismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el verdadero? ¿Es intestino permeable o es otra cosa? A No sé si ver, lo respondí. sí. Doc, ¿qué me podés decir a ver, trabajamos con mujeres, yo tengo una esposa con migrañosa, con el consumo de azúcar y la relación desde una simple jaqueca, una migraña, una cefalea combinada de Horton? Muchísimos pacientes que tienen migraña eh, empeoran cuando están mal de la panza, o son, por ejemplo, sensibles al gluten, o son sensibles a la proteína de leche vaca, o a la lactosa, o tienen sensibilidad a algún tipo de azúcar, o, o tal vez el azúcar, como dice usted, el azúcar en exceso empeora la microbiota y ahí, nuevamente, hay personas que tienen la cefalea asociada al intestino. Eso sí está demostrado científicamente como manifestaciones extraintestinales de colon irritable. Entonces, lo que nosotros intentamos es que toda persona con cefalea, después de que haya ido al neurólogo y haya probado todo, si la persona con cefalea tiene síntomas, como les dije, estos síntomas que en nuestra experiencia no están demostrados científicamente, pero en nuestro autotest tiene, por ejemplo, hinchazón de panza, o tiene hinchazón de manos vesicales, o hormigueo, cansancio, intente una prueba terapéutica complementaria con el receta intestinal. Ahora bien, si la persona tiene mucha migraña y no tiene muchos de los otros síntomas, puede ser que necesite una dieta baja en histamina, que es una dieta sin gluten, sin lácteos y sin histamina. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Si hay duda, la mandamos directamente al recetero intestinal bajo en histamina, que es una dieta muy parecida pero sin histamina. Es un poco más difícil de hacer, porque es más estricta. Si el paciente tiene migraña y percibe que el gluten le hace mal, come tostadas o facturas con mate y se le hincha la panza, primero pasamos por un recetero intestinal porque muchas veces la intolerancia a la histamina que da la migraña
viene de la mano del gluten. 90% de los sensibles al gluten tienen déficit de la DAO intestinal, o sea que no metabolizan bien la histamina. Entonces, primero, la hacemos pasar por el reseteo porque capaz que dejando el gluten mejora. Y tenemos, eso sí lo tenemos medido, 30% de personas que hacen reseteos se les va la migraña. Estamos con cifras muy altas. Ahora estamos por publicar, estamos juntando evidencia. Y 50% refieren mejoría clínica significativa. Son niveles bajos, pero tengamos en cuenta que las drogas para la migraña no tienen números muy altos tampoco. Así que es algo complementario y creo que interesante para la neurología también. Y con la hipertensión arterial, así muy... Ahí no hay una relación como muy directa, pero nos ha pasado, nosotros también no les quise contar del magnesio, el magnesio nosotros lo usamos mucho, si bien no hay evidencia científica muy manifiesta, el magnesio, 50% de la población es deficitaria en magnesio, según papers eh, hace unos años, y muchas personas que tienen insomnio, hipertensión, migraña, fatiga, contracturas, artritis, ansiedad, depresión o síndrome premenstrual, se mejoran muchísimo cuando empiezan con la suplementación con magnesio. Entonces, en nuestro programa, cuando el paciente tiene todos esos síntomas, le ofrecemos, previa consulta con el médico, una suplementación bajita con óxido o citrato de magnesio. Y ahí nos pasa que con el magnesio y con el reseteo intestinal, muchas personas bajan la presión. Ahora, lo que no sabemos es si bajan la presión porque están asociados al intestino permeable o si bajan la presión porque meditan, porque hacen ejercicio, bajan de peso. Ahí está Caro Salvatore, que es cardióloga. ¿Querés contar vos un poquito, Caro, si tuviste alguna... ¿Cuál es tu opinión de la hipertensión arterial y el intestino? Bien, Isaac. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, como dijo Facundo, en hipertensión arterial claramente no sabemos si se trata de específicamente algún marcador que produzca el descenso de la presión o el cambio de hábitos que uno logra en los pacientes, pues los ponemos a meditar, a hacer ejercicio, a dormir, a descansar. Lo que sí se sabe, y ya en este año, ya el año pasado hubo mesas en el Congreso de Cardiología sobre microbiota y salud cardiovascular, porque como dijo recién Facundo, marcadores como la TMAO o lipopolisacáridos, el aumento en sangre se asocia a mayor riesgo cardiovascular, a mayor resistencia a la insulina y a mayor riesgo de infarto. Así que bueno, pero básicamente por ahora, en hipertensión podemos decir que se trata más de un cambio de hábitos. Bueno, doctor Facundo Pereira, tenemos otra oradora que va a hablar de microbiota, inflamación y tromboembolismo venoso, una revisión bibliográfica. Lo invitamos a participar, que se quede en la charla por si hay preguntas al final. Así que presento a la doctora Tamara Matowski, que es especialista en cirugía general, flebología y linfología, egresada de nuestra escuela, ¿sí? De la Asociación Médica Argentina, de la SAFIL, cirugía general flebológica, y vive en la ciudad de Posadas, Misiones. Doctora. Hola, buenas noches. Ya puede ¿Me comenzar. escuchan? Sí, la escuchamos. Estoy tratando de compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Hola. Hola, hola. No, No vemos la pantalla, no la compartió todavía. Decirle que la comparta. Sí, Comparte estoy... abajo. Disculpen. ¿Dónde sé? Abajo hay una flechita verde, doctora. que No, dice- no, es lo que estoy mirando que no me aparece justamente. Entré desde el enlace del... y no me aparece la flechita verde. Da más. más. Sí. Y no te sale dentro de más, dentro de la barra. Le tiene que dar entrada. Espera que... Disculpe, ¿no tiene que ponerla como coanfitriona para que pueda Sí, compartir la claro, pantalla? sí. Sí, Ah, Ariel, por favor, dale entrada.
No, decime cuál. Dame un soporte técnico. Dice, a ver, maximízate todo, Doc, maximízate toda la ventana Sí, está todo. y si no, ¿qué eso? Desconectate y conectate de nuevo. Ok. Perdón la improlijidad, pero bueno, tenemos unos segundos de dificultades técnicas que... ¿Alguna eh, pregunta del auditorio para el doctor Pereira, ya que vamos a ir, si alguien tiene... opiniones, preguntas o aportes que quieran hacer? Facundo, algo que quieras, que te haya quedado en el tintero, que quieras agregar. A mí No, a mí en lo personal me interesa mucho lo del tema de la migraña porque tengo una esposa, sí. Bueno, que la migraña me vuelve loco a mí también. En caso de su esposa, si ella tiene solo migraña, le haría hacer una dieta baja en histamina con magnesio y magnesio un poquito alto. Si no tiene problemas renales, probaría con 500 citrato a la mañana y a la noche. Y si no le da diarrea, a la tarde también, los primeros días. Se la voy a mandar. Bueno, también, sí. Ahí les dejé mi número, al que quiera alguna vez escribirnos o si necesitan mandarnos un paciente para el reseteo o algún Sí, familiar, encantado. muchas gracias. Eh, Ana está ahí. Ana está en el chat. Ana está, Ah, Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? está ¿Cómo estás, muy Facundo? bien. contana en qué te benefició el plan hasta que venga la doctora. Bueno, yo casualmente estaba intentando hablar con la gente ahí de la sociedad para comentarles que yo soy paciente y participo en muchas de las charlas en Instagram, en los vivos del doctor. Y veo la adhesión de los pacientes y en lo personal yo tuve muchos beneficios con respecto yo participé del programa B15 de histamina y me favoreció en muchos aspectos. Y también lo aplico con los pacientes, ¿no es cierto? Mucho de lo que escucho y lo que puedo leer sobre lo que comparte el doctor en las redes y lo que comparte el doctor sobre los papers, puede compartirlo y aplicarlo a los pacientes. Y noto muchos beneficios y los pacientes realmente, los pacientes muy sintomáticos, eh, están encantados con el programa. Es admirable escucharlos y escucharlo la adhesión que tienen los pacientes con tu programa, Facundo. Este, Importante contar que no todo el mundo se mejora, ¿eh? Pero bueno, es algo, 80% de las personas tienen beneficios, no todos, hay algunos que no tienen resultados. En especial los que tienen los síntomas, ¿no? claro, los Cuanto más muy síntomas tengan, sintomáticos y bueno, como todo, lo que cuesta también es seguir una dieta, adaptarse, como decía hoy el periodista, adaptarse a los cambios, ¿no es cierto? Los hábitos, los nuevos hábitos. bien. Listo. Es- Doctora, ¿está para empezar? Ahí se ve el compartidor de pantalla. Doctora, Tamara, Hola, ahí te hola, escucho hola. compartiendo la pantalla. Ahí te vemos tu pantalla. Ahí Ay, está perfecto. perfecto. No, la verdad es que no sé cuál es el problema, pero me costó bastante encontrar la opción. Bueno, Ya ¿cómo puede comenzar. están? Bien, yo soy Tamara Matkoski, como me habían presentado, estoy en Posadas Misiones y me tocó hablar del microbioma intestinal, la inflamación y el tromboembolismo venoso en una revisión bibliográfica. En la actualidad se reconoce que el microbioma intestinal desempeña un papel fundamental en diversas afecciones inflamatorias y su modulación sería una posible opción del tratamiento para estas afecciones, como había dicho el doctor. El riesgo de tromboembolismo venoso está asociado a un desequilibrio del microbioma intestinal. Para los que estamos aprendiendo esto, siempre que hablamos de un desequilibrio del microbioma, hablamos de una disminución de las bacterias anaerobias comensales y un aumento de las bacterias patógenas.
Bueno, realizamos una revisión bibliográfica con el fin de vincular los efectos inflamatorios de la afectación del microbioma intestinal y los eventos tromboembólicos. Este trabajo muy interesante que lo encontramos, que también lo mencionó el doctor, resalta que no solo las tasas de tromboembolismo venoso en pacientes pediátricos han aumentado casi un 70%, sino que también la incidencia aumentó rápidamente en pacientes adultos entre la cuarta y la sexta década de la vida, entre un 5 a 6 cada 1000 pacientes por año. Bien, se asume el papel de la microbiota intestinal como un factor de riesgo modificable y abarcan diferentes aspectos de la salud humana, desde la obesidad y las enfermedades cardiovasculares hasta los fenómenos autoinmunes y el impacto significativo que tiene en la fisiología humana. Bien, los glicopolisacáridos vendrían a ser el nexo entre el microbioma y la hipercoagulabilidad. El lipopolisacárido se une a los receptores endoteliales y a las plaquetas y podría activar la cascada de coagulación, y a su vez también puede metabolizar los compuestos de la dieta para producir metabolitos importantes como el N-óxido de trimetilamina, TAMO, que provoca la hiperreactividad plaquetaria y conduce a un estado protrombótico. Y también está asociado a enfermedades cardiovasculares. En cuanto a términos, la microbiota intestinal habla de todos los microorganismos del tracto intestinal, y el microbioma nos referimos más bien a los genes de la microbiota y a sus subproductos. Bueno, la barrera intestinal normalmente restringe a los microbiomas a la luz intestinal, pero su función puede verse afectada por inflamación, por la nutrición, por el uso de antibióticos. Esto es lo que provocaría la fuga desde la barrera intestinal y generaría un desarrollo de la translocación de productos y metabolitos microbianos del intestino hacia la circulación portal y luego a la sistémica. Y esto generaría múltiples patologías, inclusive las posibles trombosis. Bien, la composición del microbioma siempre tenemos que pensar que está integrado por bacterias potencialmente patógenas, pero que también están en un número bajo en comparación con las bacterias anaerobias comensales. Y hablamos de la disbiosis como el desequilibrio microbiano, que normalmente se manifiesta con una disminución de la diversidad microbiana. Hay una disminución de las bacterias intestinales anaerobias comensales y un aumento excesivo de los patobiontes. Esta disbiosis y la expansión de las enterobacterias se asocian a la obesidad, a enfermedades inflamatorias y otras enfermedades crónicas. Bien, la relación de la disbiosis y la inflamación asociada al tromboembolismo venoso. Existen varios estados inflamatorios como la obesidad, la sepsis, la inflamación, las enfermedades intestinales y la insuficiencia intestinal, que se asocian tanto a la disbiosis como a una mayor incidencia a la trombosis o al tromboembolismo venoso. La inflamación activa las células endoteliales, las plaquetas y los leucocitos para iniciar la coagulación y conduciría a una coagulopatía por consumo y a un aumento de citoquinas inflamatorias y varios otros subtipos de leucocitos. El lipopolisacárido, que tiene un papel fundamental, es una endotoxina termoestable que puede ingresar a la sangre por una infección local o sistémica y puede también generar un estado inflamatorio crónico, que sería la endotoxemia metabólica, que habla de lipopolisacáridos crónicamente elevados, pero en niveles menores, 10 a 50 veces menores que en la sepsis. Existe evidencia de la hipercoagulabilidad inducida por lipopolisacáridos, en el cual hay diferentes estudios donde se administran lipopolisacáridos lipopolisacáridos que forman, potenció la formación de trombos, genera un aumento del factor 8 de coagulación y del factor de von Willebrand. También activa la respuesta de receptores específicos, que son los receptores de tipo pH, que generan liberación de citoquinas proinflamatorias.
Se habla también del término de inmunotrombosis, que es un término que habla del papel de la trombosis en la prevención de la propagación antimicrobiana intravascular mediante la formación de trombosis, de los trombos, en los microvasos mediante el reclutamiento de células inmunes innatas y plaquetarias, básicamente a través de neutrófilos y plaquetas. Los neutrófilos a través de los NET, que serían redes de histonas que salen a partir de los neutrófilos, que actúan como andamios para la captación de los microorganismos y también activarían los receptores específicos para los receptores específicos. Y esto desencadenaría una cascada de coagulación. También las plaquetas que reconocen a los patógenos y genera un aumento de las vías protrombóticas. Bien, en cuanto a los metabolitos del microbioma y al riesgo de la trombosis, el microbioma intestinal procesa los polisacáridos dietéticos que no están digeridos en la dieta del huésped y pueden alterar la producción de metabolitos del huésped. Las dietas occidentales, como mencionó el doctor hoy, es rica en grasas, en azúcares, y esto tiene una alta carga de fosfatidilcolina, colina, carnitina, lo cual el microbioma generaría la trimetilamina, que al pasar a la circulación portal y llegar al hígado, sintetizaría el N-óxido de trimetilamina, que tiene una alta carga en cuanto al riesgo cardiovascular, riesgo de trombosis por la progresión de arteriosclerosis a través de la inflamación vascular y la disminución de las células endoteliales y la formación de células espumosas, y también la hiperreactividad plaquetaria. Incluso existen varios estudios en ratones en los cuales se le da una dieta rica en colina e induce una disbiosis que da como resultado una mayor capacidad de respuesta plaquetaria y una potencial trombosis in vivo. Pero desafortunadamente estos hallazgos no son consistentes, ya que hay otros estudios que han demostrado también que el nitróxido de trimetilamina se correlaciona inversamente al tamaño de la lesión arteriosclerótica y necesitarían más estudios para comprender el papel en la trombosis. Y también, como en este estudio, que tampoco sería un predictor tan claro para el tromboembolismo venoso, ya que en el caso de un tromboembolismo venoso agudo, ya que los niveles altos de nitróxido de trimetilamina se correlacionan con la mortalidad, pero no con la recurrencia del evento. En conclusión, el papel del microbioma intestinal en diversos aspectos de la salud humana es cada vez más reconocido. La etiología de la trombosis es una interacción compleja entre el sistema de coagulación y el sistema inmunológico innato y la inflamación. La inflamación se asocia además con la disbiosis y el aumento de la permeabilidad intestinal, y en la producción de metabolitos específicos. El papel del lipopolisacárido derivado de la microbiota intestinal en la hipercoagulabilidad y en el tromboembolismo venoso continúa siendo estudiado, y también las opciones de tratamiento, y se necesitan más estudios para determinar si los pacientes que desarrollan un evento tromboembólico tienen una alteración del microbioma intestinal y que sea distintiva respecto a la expansión de enterobacterias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a pedir a las comentaristas. Julia. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, Tamara. Primero felicitarte porque no es fácil hacer una revisión tan minuciosa como la que vos hiciste y explicar un tema que no manejás habitualmente de forma tan clara. Muchísimas gracias. Es esclarecedor poder escuchar que tenemos un montón de otros factores que no intervienen con lo que nosotros antiguamente correlacionamos directamente, y con la conferencia anterior del doctor Pereira se relacionan estrictamente todo lo que vos dijiste, más el reseteo intestinal, más el síndrome de inflamación, estrictamente se relacionan con nuestra especialidad. Así que
En honor al tiempo, lo único que te exhorto a que sigas así, excelente, te felicito, y no es fácil hacer la revisión que vos hiciste. Muchísimas gracias. Muchas Doctora gracias. Vigliani. Por eso, alumna de la escuela, muy bien. Hola doctora, ¿me escuchás? Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, también quiero ser muy breve en honor al tiempo, pero la verdad que lo que decía recién Julia, es muy difícil hablar de estos temas en una sesión científica de flebología, porque no son temas a los que estamos acostumbrados. Así que es muy bueno poder desafiarnos con invitaciones como las que se han hecho hoy. Te felicito por la recopilación de datos y por la claridad didáctica que tuviste. Y acá lo tenemos al doctor Venecia con un babero puesto, ya que lo primero que dijo es alumna de la escuela. Así que bueno, es exalumna. Así que felicitaciones, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más del auditorio. El doctor Garbaz te va a hacer una pregunta, Tamara. Bueno, Bueno, ¿cómo estás, Tamara? Con ¿cómo Tamara está, doctor? hacemos equipo en las reuniones científicas y estamos en permanente contacto. Me gustó mucho la charla, así que te felicito realmente y me sumo a que es un tema complejo para tratar y realmente lo hiciste muy, pero muy bien. Preguntas. Mu- Y también preguntas para el doctor Pereira, ¿no? A ver, la trimetilamina o el óxido de trimetilamina, ¿se pueden dosar? ¿Se dosan habitualmente? ¿Tiene algún sentido dosarlo? Chan. Tamara, de Mate. Sí, la verdad es que en Yo, los la estudios doctora se acá, la dosan, pero doctora No que yo sepa, va doctor, a ¿eh? aclarar esa duda. No que yo sepa en la clínica, capaz que en investigación seguramente que sí, pero en clínica no. No es que lo yo leí pedimos. únicamente en estudios con ratones principalmente, pero en humanos no encontré nada. Se dosa justamente en investigación, no es un estudio que se haga de rutina y se está empezando a dosar también en humanos, pero en investigación. Y lo que dije recién, perdón, que lo que se ve es un aumento lineal del riesgo, digamos, cardiovascular y sí, en tromboembolismo de pulmón y TBP hay algunos estudios contradictorios, eso sí, pero en lo cardiovascular se dosa, pero aún en etapas experimentales. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, simplemente entonces vamos a dar por concluida la reunión científica, agradecer a Natalia y a doctor Pereira. Muchísimas gracias por introducirnos en estos temas que son nuevos para nosotros. Muchas gracias a los participantes que han concluido hoy. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos.